escuchamos una favorita de la casa. Nos encanta ese disco Mal. Se llama el disco, que fue una colaboración, si ustedes no lo saben, es una historia bonita. Es una colaboración pandémica de Las Yorka con Benja Walker, que vivían juntos. Y que recibieron a la Nati Su, que en algún momento también vivió con ellos, y a El Hakana. Hicieron un disco en pandemia, un disco que además ganó el Pulsar, además a mejor producción. Ahí la Nati Su, una genia total, y el disco de verdad es una joya. Y esa canción nos encanta acá, porque bueno, a veces pasa, ¿no? Mal. Y ahora recibimos a nuestras siguientes invitadas, porque vamos a hablar de cine, también vamos a hablar de electricidad y de inequidad. Estamos con las guionistas y directoras del documental A la sombra de la luz, Isabel Reyes Busto. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y también con Ignacia Merino. ¿Cómo estás, Ignacia? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, estoy bien y con muchas ganas de que comentemos este documental que, para que la gente se pueda ubicar un poco en nuestra conversación, ¿no? Se sitúa en el pueblo de Charrúa. Y lo que vemos en el documental es la cotidianidad de las personas que viven en este pueblo rural, pero que está a los pies de una central eléctrica que alimenta muchas zonas del país, pero ellos y ellas que viven en este pueblo tienen serios problemas de acceso a la electricidad. Se les corta la luz constantemente, cada vez que hay una tormenta tienen problemas, entonces está esta tensión entre que ellos viven las consecuencias de tener que estar intervenidos por la producción eléctrica para el país y no tener ellos mismos el acceso. Además que es más caro para ellos que para el resto de las ciudades, cosa que justo una amiga me estaba diciendo que pasaba eso también en Córdoba. Entonces ese es el tema, y la invitación a acercarnos es una invitación súper sensorial, no es necesariamente una experiencia, como uno diría, como un reportaje periodístico sobre este tema. Ellas asienten, la que estamos viendo, yo estoy haciendo el resumen, sino es más bien la invitación a una experiencia sensorial respecto a, por un lado, la vida de estas personas y los tiempos de estas personas, y también hay mucho juego visual con la lógica eléctrica, tanto juego visual que la directora de foto, Emilia Martín, ganó el premio de la dirección de fotografía de la Asociación Chilena de Cinematografía el año pasado en el Sanfic. Así que eso es como el camino, ¿no? Entonces, voy a partir preguntándole a la Ignacia respecto a el acercamiento a este lugar. Además, ustedes son de regiones, entonces también eso genera una mirada de decir, a ver, aquí Chile no es Chile no es Santiago. La verdad es que con la Isa somos primas. La Isa es de Conce, mis papás son de Conce, mi familia es de Conce, y la Isa fue la que llegó primero a este lugar. La Isa es periodista y estaba haciendo un diplomado de periodismo e investigación, y llega a Charrúa porque leyó en un diario local una noticia acerca de la construcción de otra termoeléctrica. Ahí es cuando llega, me muestra a mí su trabajo, y a mí me parece muy impactante como a nivel visual y a nivel sonoro lo que significaba Charrúa, cómo era Charrúa, y desde ahí empezamos a ir. Partimos el 2018 yendo a Charrúa, postulamos a fondos de desarrollo para poder financiarnos, digamos, los viajes, y empezamos a ir bastante seguido, no sé, cada 2-3 meses para conocer a sus habitantes, y estuvimos así en investigación durante varios años. Es bien impactante a nivel visual la cantidad de torres de alta tensión que existen en Charrúa y la cantidad de empresas termoeléctricas que existen en Chile, en Charrúa, perdón. Son 4 las que rodean al pueblo, y hay una subestación eléctrica que, como bien decías tú, alimenta mucha de la energía de nuestro país. Cerca del 80% de la energía se transmite desde ahí. Cuando hubo un apagón en el 2010, luego del terremoto, fue porque algo falló en la subestación Charrúa, entonces un punto muy importante a nivel energético, y rápidamente empezamos a notar que habían estas deficiencias como de acceso a la luz, pagan cuentas muy caras de la luz, y se corta cada vez que llueve, y además las calles eran muy oscuras. Entonces eso fue como la ironía, la paradoja de que principalmente nos llamó la atención de cómo era posible que en un pueblo en donde se generaba y se transmitía tanta energía a Chile viviera en la oscuridad literal, pero también a la vez metafórica. Sí, de hecho, una de las primeras escenas donde escuchamos
a los habitantes de Charrúa es estar en una asamblea comentando esto, y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo no van a tener? Hablando de la luz pública, ¿no? De la necesidad de que las calles puedan caminar con luz. Ahora, Isabel, siendo tu periodista, a mí me llama la atención que el documental se aleja de la lógica más canónica del reportaje, ¿no? No hay talking heads, sería, ¿no? Que es la imagen de alguien hablando a cámara y explicando, ¿no? Sino más bien, por ejemplo, esta misma escena de la asamblea no la vemos. Lo que vemos, escuchamos las voces de las personas, mientras lo que estamos viendo son unos paneos de la hidroeléctrica, de la termoeléctrica, perdón, en oscuridad. Y hay algunas luces de emergencia que se prenden, etcétera. Entonces quería preguntarte por esa propuesta estética a la que invita el documental. Sí, bueno, esto, como decía Ignacia, parte y llegamos a esta historia desde las cifras y un poco desde el encuentro de este lugar como un punto muy importante para el sistema eléctrico nacional. Y una vez, como uno de los grandes desafíos, de hecho, fue convertir como todo este reportaje periodístico en un guión cinematográfico. Es nuestro primer documental, era nuestra primera vez trabajando juntas, era nuestro primer acercamiento también al género, y creo que este documental de alguna manera y todo el camino y todo lo que vivimos marcó un poco el precedente de la manera en que nosotros queremos comunicar y retratar estas realidades. Que fuera justamente alejarse de quizás el lenguaje más de denuncia o más clásico periodístico, y evocar y tratar de retratar desde una mirada más cinematográfica que tuviera que ver con realzar estas paradojas visuales y audiovisuales, porque también por eso pensamos en explotar el diseño sonoro. Y en eso como finalmente el trabajo más creativo, más importante, fue el de nuestro trabajo como dupla creativa en pensar cómo traspasar esto a un lenguaje cinematográfico, de qué manera podemos contar esto de una manera novedosa, de alejarnos también de quizás otros documentales que retratan realidades donde hay conflictos medioambientales o estas como contrastes, pensando también en nuevos lenguajes. Y ahí tuvimos también un trabajo viendo muchos referentes de distintos países de documentales que están también explorando esta línea, como de retratar la no ficción fuera de lo que uno, como la entrevista a cámara, o de la voz en off, sino que fuera más bien como una observación de esta realidad y agarrándose de los propios como las riquezas audiovisuales que puede darte la temática en este caso. Claro, a mí por lo menos me recordó los documentales de Maffy, de hecho ahora se viene uno nuevo, así. Maffy, que hizo Dios y que hizo Propaganda, ¿cierto? Y que son estos documentales de observación, básicamente, en donde parece tan fácil decir, ponen la cámara y ahí filman, pero la gracia es cómo montan eso, ¿no? Y lo que va apareciendo ahí. Ahora, en este caso, igual a mí me parece que el documental observacional va más allá, porque a partir también de estos juegos visuales que ustedes hacen con la luz, con la oscuridad y con las tensiones del tiempo, uno podría decir, ustedes de un poco invitan a también entrar como en esa lógica en la que habitan los personajes del documental. Exacto. Los habitantes de Charrúa, que es otro tiempo. Sí, lo más, claro, la libertad que te da también el documental y el poder explorar esto desde el proceso creativo que tuvimos nosotras desde la dirección, es también preguntarse no solo cómo retratar y observar esta realidad, sino también plasmar nuestro punto de vista. Y creo que esa es como la diferencia y el gran desafío también que tiene un documental. Y que aquí nosotros lo quisimos hacer como en un juego de luces, como dices tú, jugando también un poco con la sensorialidad y haciendo unos guiños también a los documentales que son más experimentales y que permiten justamente tener esto, es como dices tú, estos juegos de luces o estas partes más sensoriales que si bien no estás escuchando a alguien decir específicamente algo, sí te genera una reflexión, pero desde otro lugar. Claro. Y claro, los referentes, yo pensaba en las posibilidades de la materialidad, y hay algunas escenas que a mí me recordaban mucho a los experimentos que hicieron las vanguardias en los años 20, ¿no? Con las luces y las sombras, y en ese caso además con mucho trabajo en los laboratorios. Expresionismo alemán. No, antes, estoy pensando en los Dada y en los surrealistas, que hay mucho
es como las partes del documental que son estos como bailes de imagen, de luces, ¿no? Sí. Que en blanco y negro, además, Claro. y por ahí aparecen unas luces amarillitas, Claro. etcétera. Me recordaba un poco a eso y también pensaba en la experiencia que puede tener el espectador al ver esto en cine. Y esto es muy importante porque la película está en cartelera. Y además está en cartelera en muchas salas muy diversas. Está en el Cineplanet de Costanera, está en el Cinépolis de la Reina, está en el Paseo de los Dominicos, está en la Cineteca Nacional, en la Sala Seina del Centro de Arte Alameda, en el Centro de Cine y Creación, en la Sala de Cine Ñuñoa, en la Sala de la Mención Tun. Está esparcido por la región metropolitana, hay que decir. Y además está en Mariana Arauco, en el Teatro Condel de Valparaíso, en Cinépolis de Los Ángeles, en el Cinemar de Concepción, en la Sala -1 de Puerto Montt, en la Sala Mafalda Mora del Teatro Diego Rivera, también de Puerto Montt, y en el Centro Cultural de Coyhaique. Sí. Así que está bien esparcida por el país y la posibilidad de ver A la sombra de la luz, que yo les recomiendo mucho que la vean en sala Sí. y como, con esta experiencia sensorial. Ahora, esa experiencia sensorial está invitando a reflexionar respecto a la inequidad. Ese es el Exacto. gran tema del... Exactamente. Y preguntarte ahí, Ignacia, respecto a también la recepción de quienes viven, locales. ¿no? Los locales, estamos hablando de Charrúa, que es un pueblo muy chiquitito y Es que un pueblo está muy pequeño. invadido, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo ese contraste con la naturaleza, pues toda región del Biobío, que es hermosa, pero también vemos tala de árboles, ¿cachai? Entonces, hablemos un poquito de lo que fue el in situ. Sí. Bueno, como te contaba, fueron muchos años de investigación, esto principalmente porque decidimos que fuera un documental observacional y Maite Alberdi siempre dice que el futuro no se puede predecir, pero si uno investiga lo suficiente uno puede empezar a entender como Los ciclos de cómo funciona el pueblo. Entonces estuvimos muchos años yendo y formando relaciones bastante profundas con la gente del pueblo que nos abrió las puertas de sus casas. Este fin de semana que recién pasó, presentamos el documental en el pueblo. Era una actividad que nos tenía muy emocionadas, pero también nerviosas, porque claro, ellos no vieron durante muchos años ir, tenían muchas expectativas. Es difícil también entender que uno graba demasiado material y luego esto se condensa a un tiempo de 1 hora, entonces también estábamos nerviosas de lo que ellos pudieran sentir. Y para nuestra sorpresa, que nosotros pensamos que iban a ir, no sé, 20 personas a la función, 30 personas, y terminaron llegando como alrededor de 70 personas a verlo, y fue muy bueno el recibimiento. Y una de las principales reflexiones, creo yo, de una de las vecinas es que nos dijo que el documental lograba poner, como decía la Isa, sin palabras, digamos, dar a entender qué era lo que ellos sentían, sobre todo a través del sonido, y que, o sea, uno se para en el centro de Charrúa y de verdad se escucha la alta tensión. Nosotros, ahí hago un paréntesis, pero nosotros como queríamos hacer una experiencia sensorial, queríamos hacer sentir al espectador lo que es estar en Charrúa, lo que es vivir en Charrúa, entonces grabamos con unos micrófonos especiales que captan la señal electromagnética, y eso fue lo que le pasamos, por ejemplo, al músico que creó la música original a partir de los mismos sonidos eléctricos que estaban en el pueblo. Pero claro, como bien dices tú, o sea, yo creo que la gente estaba muy agradecida de como poner la vista por fin en ellos, como es un pueblo muy desconocido, queda cerca de Cabrero, a 10 minutos, 15 minutos de Cabrero, a 40 minutos de Chillán, y nadie conoce Charrúa, y para ellos como sentir que es un lugar energéticamente importante, pero que al mismo tiempo nadie pone la vista en qué condiciones están viviendo ellos, les genera como una sensación de injusticia, porque en el fondo tenemos... Ellos pagan el costo. Pagan el costo, o sea, como pagan el costo no solo porque pagan las cuentas de luz bastante caras, pues funcionan como con la comitiva rural de luz, que es más caro, que uno pensaría que porque están cerca pues podría ser más barato, pero no lo es, y pagan los costos como de vivir ahí. A nosotros nos pasaba los primeros días de rodaje, o los primeros, digamos, como por par de semanas, y los primeros días nos daba dolor de cabeza porque de verdad la alta tensión se siente en ese lugar. Y hubo muchos rumores también de la misma gente, como que habían aumentado las cifras de cáncer de los vecinos, entonces no hay ningún estudio tampoco que avale que está afectando a su salud, pero es cosa como de ver la realidad que les rodea para saber que sí lo hace. Entonces... Yo creo que los vecinos, los habitantes de Charrúa estaban bastante agradecidos de que nosotras hayamos puesto la atención ahí, y creo que con la Isa como nuestro principal enfoque al hacer documentales, porque queremos seguir haciéndolos como dupla, es poner la vista en lugares en donde no todos están mirando y poder de alguna manera dar voz y dar espacio para poder generar reflexiones que no todos los días tenemos, como no todos los días nos preguntamos de dónde viene toda la energía que utilizamos todos los días. Claro, y cómo llegó hasta nosotros, ¿no? Isabel, Claro. para terminar, pensando que este documental, que si usted
no lo escuchó antes, le digo, se llama A la sombra de la luz, que es muy apropiado, ¿no? Porque es como quién está pagando el costo de que nosotros tengamos luces acá. Tiene esta doble militancia, diríamos. Por un lado, en el documental observacional hay una propuesta artística que tú enfatizas, ¿cierto? Que tiene que ver también con hablar cinematográficamente, pero no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un tema de relevancia social. Me imagino también que los habitantes de Charrúa tenían muchas expectativas con esto de que aparece su experiencia, aparece en el mapa, puede hacerse discusión. ¿Qué es lo que esperan que pase con el documental? La verdad, creo que en este proceso de distribución que estamos teniendo, el momento más importante, como decía Ignacia, era poder tener la van premier allá, que decidimos hacerla allá, entender un poco cómo veían ellos este retrato de la realidad y creo que, claro, idealmente ojalá sea una historia que llegue a la mayor cantidad, a una audiencia posible, que genere reflexiones, que tenga un impacto. A nivel de política sería increíble, pero creo que ya solo el cometido de que poder dar visibilidad a este pueblo, dar voz a estas personas y también que se conozca la realidad, que genere reflexión, creo que eso ya es un gran objetivo. Bueno, entonces les dejamos invitados, ya lo saben, A la sombra de la luz. Está en cartelera, repito, Cineplanet Costanera, Cinépolis La Reina, Cinépolis Paseo de los Dominicos, Cineteca Nacional de Chile, Sala Seina, del Centro de Alameda, Centro de Cine y Creación, Sala de Cine Ñuñoa, Sala Nemesio Antunes, o sea, como venta de esparcido. Sala Nemesio Antunes está ahí arriba. Hoy vamos a estar en el CCC, presentando la película. ¿A qué hora? Sí. A las 7 de la tarde vamos a presentarla y después va a haber un conversatorio post película para que la gente que tenga dudas o quiera comentar pueda hacerlo con nosotros. Perfecto. Y pueden seguir también está en regiones, pueden buscar toda la información en el Instagram de A la Sombra de la Luz. Ahí lo busquen, A la Sombra de la Luz documental, les va a aparecer. Hemos estado conversando con sus guionistas, investigadoras y directoras, Ignacia Merino e Isabel Reyes. Gracias, Ignacia. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Muchas gracias por la invitación y eso, dejamos a todos invitados. Está toda la información en nuestro Instagram, 16 salas, 9 ciudades, y que para que sigan también apoyando al cine documental chileno que está abriendo caminos y llegando lejos. Sí, ahí tienen la posibilidad entonces de ver este documental y aprender un montón. Nosotros también vamos cerrando el programa de hoy día. Yo les dejo la invitación porque mañana a las 21 en la República de las Letras vamos a estar leyendo a la gran escritora española